Vamos a hablar entonces del doctor Roberto Giraldo. Para empezar, yo voy a leer un texto que escribí a raíz de la muerte del doctor Roberto Giraldo la semana pasada. Vamos a empezar con esta lectura y ustedes, por favor, enseguida, cuando estemos conversando, cuando alguien quiera participar, con mucho gusto. Se llama así: Doctor Roberto Giraldo Molina, maestro del pensamiento. Cuando supe de su existencia, no lo podía creer. Alguien me contó, siendo yo un estudiante del pregrado de medicina, que había un médico antioqueño que vivía en los Estados Unidos, divulgando por el mundo la idea de que el SIDA no era debido a un virus, sino un síndrome tóxico nutricional degenerativo, y que detrás del relato del VIH-SIDA, la hipótesis oficial, lo que había era negocios, mala ciencia y pseudociencia. Se lo pregunté a la hora del almuerzo a uno de los profesores infectólogos de la facultad que compartía mesa conmigo, y su respuesta, con horrible manotazo incluido a la mesa, fue: hijueputas. Esos hijueputas andan diciendo que el VIH no existe, que el SIDA se debe al estrés, que los antirretrovirales no sirven para nada, son unos estafadores, dijo el profesor infectólogo. Después de escucharlo, yo ya no veía la hora de conocer al mencionado doctor Roberto. Debe ser muy interesante y muy huevudo, pensé. Muchos años después, leí su libro SIDA y agentes estresantes y su página web robertogiraldo.com. Y ahí sí quedé enganchado. Pero escuchaba que andaba por los Estados Unidos o por Brasil. No había esperanza de conocerlo así nomás. Hasta que un día cualquiera, hace poco menos de 2 años, el doctor Hernán Gaviria, nuestro amigo acá presente, me dio la tarjeta de presentación personal del doctor Roberto Giraldo. Y yo le dije: ¿cómo así? Está acá en Medellín. Y me dijo: así es, y es profesor de semiología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Lo llamé al día siguiente y le dije: usted es el doctor Giraldo, el defensor de la hipótesis alterna del SIDA. Y me dijo: el mismo, cuéntame quién eres y quién te dio mi contacto. La primera vez que nos vimos, hablamos 2 horas sin parar, tomando té de jengibre. La última vez que nos vimos, hablamos 3 horas sin parar, comiendo una deliciosa pasta italiana en el restaurante Palaceto del centro de Medellín. Voy a contar unas cuantas historias que hablan muy bien de él, de su pensamiento crítico, de su compromiso social, de su vocación de investigador y docente y de su sensibilidad. Primera anécdota, con el doctor Héctor Abad Gómez. Una vez, el doctor Roberto Giraldo me contó esta historia. Me dijo que el profesor Héctor Abad Gómez, su amigo, le preguntó si sabía algo de marxismo, porque quería entender qué era eso de lo que lo acusaban. Me dicen que soy marxista y no tengo ni idea qué es eso. Explícame un poquito vos. Le pidió el doctor Abad. El doctor Roberto Giraldo le pasó algunos textos. Siempre andaba en esa vocación docente, tan evidente que hasta sus colegas más brillantes le pedían orientación. Segunda anécdota. La edición del libro en la Universidad de Antioquia. Férrea oposición. Publicó su libro SIDA y agentes estresantes en 1997 en los Estados Unidos. Luego, en el año 2001, lo propuso para ser editado por la Universidad de Antioquia. Pero, ¿qué oposición encontré allí?, decía el doctor Robert.
Los infectólogos de la Facultad de Medicina se opusieron rotundamente que cómo iba la editorial de la Universidad de Antioquia a publicar semejante charlatanería y pseudociencia, que cómo iban a publicar textos de un médico chiflado. Por fortuna, intervino en la discusión el rector de la Universidad de Antioquia en ese momento, el doctor Jaime Restrepo Cuartas, mi amigo, decía el doctor Roberto, y con su aval el libro fue lanzado contra viento y marea en el año 2002. Decía el doctor, me dolió mucho, eso sí, ver que a los pocos meses de su publicación, una de las infectólogas que más férrea oposición hizo a mi libro, la doctora Gloria Velázquez, se suicidara. No he querido nunca asociar esa terrible decisión suya con mi publicación, pero no puedo negar que me asaltaban muchas veces las dudas. Muy triste que así fuera. La verdad, no lo creo. Tercera anécdota. Cuanto más diversos los grupos, mejor. El doctor Roberto me indicó en varias oportunidades su alegría de conocer una iniciativa como esta, el Seminario Permanente Revolución de la Salud, que existe hace 6 años en la ciudad de Medellín, al que lo invité para que nos hablara del SIDA y de sus investigaciones. Tenemos 2 archivos de audio grabados con su disertación. Fue en 2 oportunidades en el primer semestre del año 2017. Le encantó ver allí médicos, psicólogos, psicoanalistas, profesores universitarios, terapeutas, economistas, amas de casa, poetas, antropólogos, enfermeras. Hasta brujos me pareció ver allí, John. Y cuantos más brujos, mejor. He recorrido el mundo hablando del SIDA y nunca había visto un grupo con tanta diversidad. Esa es una riqueza, su gran riqueza. Felicitaciones. El doctor Roberto Giraldo nos felicita. Cuarta anécdota. El presagio del final. Cancelaron un evento programado para noviembre pasado en el que el doctor Roberto disertaría sobre terapias naturales y su nuevo libro, Los errores fundamentales de la medicina oficial, que ya existe pero todavía no está en la ciudad. Lo llamé a preguntarle por qué canceló el evento y me dijo con un tono de voz desconocido para mí: ¿cuál evento? ¿Cómo preparan un evento conmigo sin informarme? Yo no entendí en ese momento que podría tener alguna alteración importante de su estado general, mucho menos el indicio de alguna encefalopatía hepática. ¿Y cómo está usted, doctor?, le pregunté, y con tono de afán y de despedida me dijo: enfermo, hasta luego. En ese momento recordé lo que me escribió autografiando su libro. Escribió con su puño y letra: para John Jairo Borges, con afecto y esperando sea un abanderado de luchar por un mundo lleno de amor cuando ya algunos estemos en la trascendencia. Roberto Giraldo. Hoy estás en la trascendencia, viejo, sabio y querido. Acá está tu mensaje para que inundemos este mundo de amor como tú lo hiciste. Gracias y abrazo. Como se dan cuenta, nos conmovió el doctor Roberto, nos conmovió bastante, nos conmovió el alma y nos conmueve desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista filosófico, porque era un hombre con una visión filosófica muy particular, muy interesante, muy profunda. Desde el punto de vista científico, porque tuvo el valor
de pararse y decirle al mundo: no se debe a un virus, lo que llamamos SIDA. El SIDA existe, es real, es una enfermedad. Yo, decía él, la conozco desde mucho antes de que aparecieran en los años 80, principios de los 80, la bulla del SIDA, porque él venía estudiando las inmunodeficiencias, escuchen esto, desde el año 65, en la Facultad de Medicina, siendo estudiante todavía. Año 65, es decir, 15 años antes, 16, de la aparición del boom del SIDA. Pues se paró y le dijo al mundo: listo, ahí está el SIDA, pero ustedes están estafando al mundo diciéndole que se debía a un virus. No se debía a un virus. El virus tiene muchos agentes estresantes que lo desencadenan, pero nadie ha sido capaz de demostrar que haya un virus capaz de generar esa enfermedad. Si es que lo han aislado, decía él. En este libro él manifiesta sus dudas, y en muchos eventos lo manifestó, de que en verdad hubieran sido capaces de aislar el virus del VIH. Él decía que no. Lo cierto es que hay premio Nobel de Medicina por haber aislado el virus. Se lo dieron al doctor Luc Montagnier, de Francia. Y el premio Príncipe de Asturias de Medicina se lo dieron a Luc Montagnier, compartido con el doctor Gallo, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, cuando todavía se decía que entre los dos habían descubierto el virus. Pero luego se descubrió que el doctor Gallo era un hombre de puro fraude. Y entonces por eso a él no le dieron el Nobel, solamente al doctor Montagnier. Pero el hecho de que le hayan dado el Nobel al doctor Montagnier no significa necesariamente que ya con eso demostraron que el VIH produce el SIDA. No. Digamos, pudo haber hecho algún descubrimiento interesante con alguna secuencia genómica que sugiere que hay un virus, por deducción indirecta, no por aislamiento directo. El doctor Giraldo dice que la asociación entre el virus y la enfermedad surgió el 19 de abril de 1984. La bulla del SIDA surgió en 1981 en Los Ángeles, San Francisco, por allá, con un montón de gente que moría de enfermedad muy extraña, con mucha diarrea, con mucha fiebre, con unas lesiones en piel que luego se llamaron sarcoma de Kaposi, y que tenían las defensas por el suelo. Y en el 84, o sea 3-4 años después, apareció el doctor Gallo diciendo en Estados Unidos que había aislado un virus y que ese virus explicaba la enfermedad que había explotado en California. Pero no había el estudio que dijera: acá está el estudio que demuestra que esa gente infectada allí con esas manifestaciones clínicas tenía este virus. Eso nadie nunca lo demostró. Pero hubo una conferencia de prensa a esa fecha, 19 de abril del 84, en que ese doctor, más la ministra de Salud de los Estados Unidos, ministra de Salud del presidente de la época, que era el señor Ronald Reagan, salió en rueda de prensa a decir: vean, ¿se acuerdan esa enfermedad que descubrieron en California hace 3-4 años? Se llama SIDA. Y este doctor que está aquí, que se llama el doctor Gallo, aisló el virus y ya sabemos que es el que lo causa. Desde ahí se dice en el mundo que el VIH causa SIDA. Pero ¿dónde están los estudios? Ay, qué rico. Muchas gracias. Pero ¿dónde están los estudios que demuestran que efectivamente ese virus aislado ahí en ese laboratorio producía esa enfermedad? Nunca lo mostraron. Nunca lo han mostrado. Eso, sumado a las investigaciones que había hecho el doctor Roberto, acá en Medellín, en la Facultad de Medicina, le hicieron a él dudar de todas esas deducciones y dijo: no, aquí hay un enredo muy grande y yo me voy a oponer públicamente. Y empezó a decirlo: bueno, aquí hay un enredo. No hay una demostración científica de que el virus cause la enfermedad. Empezó a decirlo y claro, generó un malestar bastante grande entre algunos colegas, hasta el punto de que lo tildaron de loquito. Y se tuvo que ir escapando a esa persecución y llegó a los Estados Unidos. Sin 5, con mucho miedo, pero sintiendo que estaba haciendo algo que él sentía que era correcto, que era justo y que era científico. Lo primero que le dijo alguien en Estados Unidos fue: oiga, hombre, doctor, ¿usted sabía que aquí en Estados Unidos hay un hombre
que dice que el SIDA no se debe al VIH. Y él, pero ¿cómo así? ¿Y quién es ese? Ah, es el señor Peter Duisberg, que es premio Nobel de química. ¿Cómo? Un premio Nobel diciendo lo mismo que yo. A mí me hicieron salir de Colombia que porque yo estaba loco por eso, pero entonces ya somos dos. Muéstrenmelo, preséntenlo. Está en California. Hasta allá viajó el hombre. Y se hicieron amigos. Y trabajaron todo este resto de vida juntos el tema hasta el punto de convertirse en los líderes mundiales de la hipótesis alterna, que así se llama. La hipótesis alterna es esa hipótesis que dice: ustedes, señores, tienen una hipótesis que se llama la hipótesis oficial, está validado por los estados del mundo, por la OMS, por la OPS, de que el VIH que existe, según ustedes, produce esa enfermedad llamada SIDA. Nosotros tenemos una hipótesis que se llama hipótesis alterna, que dice que existe la enfermedad, indudablemente hay gente que pierde las defensas, pero no se debe a un virus, porque nadie lo ha aislado y nadie ha hecho un estudio que lo demuestre, que si le meten el virus a una persona sana va a desencadenar esa pérdida de las defensas. Se llama hipótesis alterna. Y recorrieron el mundo entero demostrando su hipótesis. Donde había un evento de SIDA, allá estaban los alternos al lado. Me contó de varias de ellas, por ejemplo en Sudáfrica, en Europa, en varias partes donde estuvo, donde, imagínense ustedes, la OMS o los laboratorios farmacéuticos internacionales hablando de VIH-Sida y promoviendo los antirretrovirales, y por allá un evento alterno donde decían no, eso no es así, la cosa es distinta. Vea, el SIDA se debe a que a uno se le bajan las defensas porque tiene una cosa que se llama agentes estresantes, y esos agentes estresantes son de varios tipos, y los voy a resumir que están en el índice. Dice: hay agentes estresantes químicos. Y si hablamos de estresantes químicos, imaginémonos por un momentico lo que puede hacer la dieta. Pensemos en la toxicidad de la dieta, tema que hemos tratado acá en nuestros conversatorios. Hay estresantes biológicos, hay estresantes mentales, hay estresantes nutricionales, hay radicales libres, hay de todo. El doctor Roberto Giraldo me decía una vez: ve, yo creo que si algo explica por qué razón encontraron ese montón de gente allá en California cuando descubrieron el SIDA, todos con la inmunidad tan baja, la mayoría de los investigadores en ese momento pensó que se debía a que eran homosexuales, porque casi todos eran homosexuales. Entonces se regó la bulla. El SIDA se debe a la homosexualidad. Por Dios, es un castigo divino del cielo. Malvados que son esos perversos homosexuales. Entonces ahí tienen su castigo. Así lo dijeron. Pero resulta, John, me decía el doctor Roberto, que imagínate que todos sin excepción eran drogadictos. Y entonces, si todos eran homosexuales y todos eran drogadictos y todos presentan SIDA, yo me juego con las dos posibilidades, con los dos factores de riesgo. Y yo digo, ¿ser homosexual puede llevar al VIH? La drogadicción puede llevar, al SIDA. ¿La drogadicción puede llevar al SIDA? Pues hombre, hay mucha gente que le da SIDA sin ser homosexual. Entonces esto se está cayendo. Y claro, también hay gente que le da SIDA sin ser drogadicto. También es cierto. Pero resulta que a la mayor proporción, tal vez a la totalidad de los drogadictos que son de cosas bastante severas, de prácticas de inyección, a esa gente casi a toda va a terminar con la inmunodeficiencia. Mientras que no todos los homosexuales terminan con inmunodeficiencia. A no ser que el homosexual le sume drogadicción y, por lo tanto, una mala dieta y estrés emocional. Los retos de la vida. El alcoholismo. Entonces, fíjense. Si al doctor Roberto Giraldo le hubiera preguntado, entonces, dígame una causa del VIH, ¿él qué hubiera dicho? Pues no va a decir, no, es que no hay una. Yo no me la puedo jugar con una sola. Porque yo lo que estoy viendo con esto es que hay varios factores desencadenantes, que él los llamó agentes estresantes, que hacen que la inmunidad se caiga. ¿Ustedes se imaginan
lo que esto debe haber significado para el establecimiento científico internacional, para los laboratorios internacionales. Que aparezca un médico, internista, infectólogo, inmunólogo, con un premio Nobel de Química, el doctor Peter Whisper, diciendo, bueno, para otros investigadores a nivel internacional muy famosos y de mucho prestigio, diciendo que entonces el SIDA se debía a otra cosa. Eso debe haber sido un golpe muy duro, bastante duro para la hipótesis oficial. Pues lo mantuvieron y se mantiene aún hoy después de la muerte del doctor Roberto. El doctor Roberto llegó a ser presidente de, eso se llama Rethinking AIDS, repensando el SIDA, se traduce, ¿cierto? Rethinking AIDS. Él llegó a ser presidente mundial de esa iniciativa, que precisamente son los líderes mundiales de la hipótesis alterna. Yo voy terminando con esto. ¿Qué teso el doctor Roberto? Con los argumentos que tenía, con la investigación que había hecho, con los miles de pacientes que vio, con las miles de pruebas que hizo en el laboratorio en que trabajó en Nueva York, pruebas de VIH, pruebas confirmatorias, pruebas de todo tipo, y con las miles de disertaciones que tuvo, él se mantenía en su posición, y yo sinceramente creo que lo alumbraba la razón. Hay algo con el SIDA que no nos han dicho desde el relato oficial. Hay algo ahí enredado, hay algo que es complejo, hay algo que incluso es oscuro, y que, como sugirió él en varias oportunidades, parece más bien hablar de negocios, de mala ciencia y de pseudociencia. Qué rico que estamos hoy hablando del doctor. Termino por ahí. Espero que empecemos a participar. No sé quién más quiera decir alguna cosita o leer algo relacionado con el doctor Roberto. Con lo siguiente, entonces la hipótesis del doctor Roberto era que ese estrés, esos efectos estresantes, generaba un cambio a nivel molecular y por eso generaba esa inmunodeficiencia. Claro, así es, tal cual. Porque es que hace poco, perdóname, me extiendo, hace poco leí una terapia que se llama la bioreprogramación. Y me ha llevado precisamente a pensar o a analizar muchas cosas y aspectos de realidad que tienen que ver precisamente con eso. Cómo a nivel hereditario se va generando una cantidad de, ¿cómo se puede decir? Sí, de lenguajes, incluso hasta de enfermedades. Me llama mucho la atención. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Editorial Universidad de Antioquia. Este libro vale 18.000, 17.000 pesos. Y voy a hablar un poquitico sobre lo del SIDA, porque ya la exposición que hizo John Jairo está suficiente. Pero hay un par de cositas importantes. Uno, Ranta, un maestro ascendido hace 35.000 años, dice: todo lo que tú piensas se vuelve genético. 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 Entonces, la genética no es hereditaria, es mental. Cuando yo pienso en algo, se vuelve genético. Bien, nos dice a nosotros un maestro que el SIDA es el producto del desamor. O sea, cuando la gente no se ama, está abriendo las puertas al miedo. El miedo es el contrario del amor, y ese miedo nos puede meter el SIDA. Ahora, hay una cosa muy interesante que es muy reciente, de un mexicano que descubrió lo que él llamó biomagnetismo médico, y él logró en 45 minutos sanar, curar a una persona con SIDA con los imanes. Él demostró que lo que decían los chinos sobre el yin y el yang es correcto, que si uno tiene el pH del cuerpo, eso es a nivel físico, es curación, si uno tiene el pH a nivel neutro, ligeramente alcalino, no le entra ninguna enfermedad. Yo llevo 28 años sin enfermarme ni de gripa. Yo aprendí eso, y eso lo puede aprender todo el mundo. Este señor médico mexicano cogió a ese señor con SIDA, le puso un par de imanes en un yin yang y en 45 minutos el hombre estaba listo, físicamente.
Ahora, mentalmente eso no es así. Es un proceso que hay que trabajar, hay que seguir para adelante. Entonces, el SIDA es simplemente un producto de la mente por el miedo que tenemos nosotros ante muchas actitudes de la vida. Hablaba yo ahorita aquí con la niña que me decía, tú estás mirando el sol 40, 45 minutos, te vas mira, yo llevo años mirando el sol, acabo de venir de mirar 40 minutos del sol y la cara mía está en perfecto estado. ¿Por qué? Porque y los ojos, claro. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en que me va a dar cáncer. Entonces el primer requisito para mirar el sol es no aceptar que el sol da cáncer. Entonces, volvemos a la primera frase de Rantra. Todo lo que tú piensas se vuelve genético. Entonces hay que evitar todos los pensamientos que generen algún problema en el cuerpo. Gracias. Para mí siempre ha existido la inmunodeficiencia, no solamente en la especie humana, sino en todas las especies. Siempre está ahí la inmunodeficiencia. Hay unos sujetos que son muy fuertes y que toleran muy bien el medio ambiente en el que se desarrollan, y hay otros que no tienen los mecanismos ni energéticos, ni mentales, ni biológicos, ni autodefensivos para soportar el entorno. Eso también incluye lo psicológico. Usted que ahora hablan de la señora que se suicidó. El organismo se autoaniquila en muchas modalidades. Una se puede dar un tiro y otra baja las defensas y otra desarrolla un cáncer rápido y los caminos van al mismo lugar, pero los mecanismos, cada organismo tiene su propia sabiduría y su propia receta, digámoslo así. Para mí era muy sospechoso desde la adolescencia cuando veía en televisión, escuchaba uno cosas como a la madre se le detectó SIDA, a la pareja de la madre no se le detectó y al hijo que tuvo la señora sí o no se le detectó. O sea, uno encontraba el padre, la madre y el hijo y encontraba que el hijo no lo tenía, pero la madre sí, pero la pareja no. Y unos cuadros correlacionados entre que sí lo tiene, lo pudo haber transmitido o no lo pudo haber transmitido, y uno realmente sospechaba de la existencia del SIDA. Y cuando decían, por ejemplo, en 10 años es detectable el SIDA, hasta que no pase determinado tiempo, no se detecta. No se lograría decir si tiene el sujeto SIDA o no lo tiene, o ha desarrollado pues el virus. Fueron demasiado sospechosos muchos postulados al respecto, y uno en la ignorancia médica, porque yo no soy médico, pues uno sí veía las contradicciones, pero sí el impulso médico de las multinacionales por vender, de la misma prensa tratando de impulsar el SIDA, y uno con las décadas sí se fue dando cuenta cómo fue perdiendo fuerza el discurso del SIDA, y tal vez se fueron ocupando de otros temas, pero perdió una fuerza tal vez validada en la falta de realismo con respecto al postulado que tenía el doctor Roberto. Y cuando uno se mete a internet, yo por ejemplo, que exploré en algún momento el tema del SIDA, encontré muchos postulados de muchos grupos médicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero con posiciones muy argumentadas y muy sólidas acerca de la inexistencia del virus como tal, pero sí de la inmunodeficiencia como una expresión natural de la especie humana y del resto de las especies. Yo tuve un perro San Bernardo que llegó a ser veterano pues para lo que es la vida y la cronología de un perro, pero tuvo un par de camadas, y una de ellas me llamó el que se quedó con la mayoría de los perros y me dijo, ya se me murieron 2, ¿será que te mueres tú? Y le dije, pues no, yo aquí le damos muy buena comida, le damos mucho cariño y todo eso. El perro me murió a los 10 días, se le daba todo. El perro fue y se murió por allá un hueco, allá tenía toda su inmunodeficiencia, el perro no soportó su propia vida ni su entorno, no tenía los mecanismos, como los hermanitos que tenía tampoco lo hicieron. Entonces, sí, mi posición es esa, también todos somos intuitivos y brujos y sabiondos de alguna manera y desde muchos ángulos, y mi posición personal es, todos somos inmunes en algún grado, y algunos se van más rápido y bajo circunstancias de mayor fuerza, pero porque tienen unos mecanismos defensivos diferentes a los que tenemos nosotros, que tenemos la oportunidad de sobrevivir y estar aquí hablando precisamente sobre el tema.
Muchas gracias. José, es que es tu nombre. Sí. Sigue Francisco. Pero Francisco, permíteme, yo digo dos cositas pequeñas sobre lo que dijo José, que me parece muy interesante. La primera es esta. Hemos visto gente cero positiva que no le da SIDA. ¿Alguien ha visto a alguna persona que es VIH positiva y que nunca desarrolla el SIDA? ¿Sí o no? Muchos. Eso es lo que hay. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es posible que haya gente VIH positiva que no desarrolla el SIDA? Y esta otra pregunta. Me imagino que sabemos o recordamos que el VIH o la prueba de seropositividad da positivo en más de 70 condiciones, en más de 70 enfermedades diferentes o alteraciones, no solamente con el SIDA. ¿Recordábamos eso? Porque es que entonces, ¿qué significa ser seropositivo? Significa que ese examen detectó algo, que nos han dicho que es un virus, pero es que puede ser los resultados de un proceso metabólico, que se estudian o se definen como si fuera resultado de un virus, y resulta que ahí donde está el problema. ¿Qué es lo que está interpretando esa prueba positiva? Dale, Francisco. Gracias. Bueno, pues recordando pues las charlas que tuvimos con Robert, hay una parte que él decía mucho que inclusive cuando él hablaba con nosotros tiene una visión alternativa de la enfermedad, que él decía que el factor que a él le parecía más importante era el emocional. Claro que él después vio que claro, eso incluye una cantidad de efectos tóxicos, de sustancias y elementos pues, electromagnéticos que también generan estrés, pero el emocional él lo veía como muy importante. Entonces me acuerdo pues hablando de eso de los homosexuales que eran diagnosticados pues, él hacía una observación en una entrevista que le hacían de lo importante que es el inconsciente. Ese inconsciente que es muy difícil de llegar allá, aunque uno diga, piense positivo, que esto no va a hacer daño, a veces el inconsciente actúa, a pesar de que el consciente esté haciendo sus sugerencias positivas, y es porque el inconsciente tiene mucho peso, y que él observaba como, por ejemplo, el homosexual, que cuando era niño se daba cuenta que le gustaban los otros niños, él no se rechazaba, sino que lo veía como algo curioso, pero no lo rechazaba. Era muy distinto al niño cuando descubría que le gustaban otros niños y se rechazaba a sí mismo. Esos que se rechazaban a sí mismos cuando eran niños, llegaban al SIDA fácilmente, llegaban a un proceso de inmunodeficiencia articular. Porque fui muy amigo de él, compartí desde que él era profesor en la Facultad de Medicina con él muchas cosas, pero la verdad es que también recordarlo a través de las anécdotas también nos puede dar a conocer la dimensión de quién era Roberto, para los que de pronto no lo conocieron. Por allá en el 2004, dentro de todas mis andanzas, me tocó ser gerente de Cajanal, cuando eso estaba en la crisis como EPS, y llegó él alguna vez aquí a Medellín y le dije que tenía 4 abogados defendiéndome todos los días de un desacato, de una tutela, anunciándome que me iban a detener porque no he entregado oportunamente los medicamentos del SIDA. ¿Sí? Y entonces me dijo, pero Hernán, ¿cómo así que vos no sos capaz de enfrentar a los pacientes diciéndoles cuál es la realidad del SIDA? Vos que has compartido conmigo. Y entonces reuní los pacientes, magistrados, jueces, toda la gente de usuarios de Cajanal, y les hablé de que había un profesor de la Antioquia, de todo lo que John dice frente al SIDA. Entonces todo el mundo dijo, ¿cómo así? Pues así. Y entonces ocurrió algo bien importante que no lo procesé desde el punto de vista técnico y para probarlo pues científicamente, y es que todo el mundo le dio por ir a reclamar los medicamentos del SIDA y venderlos. Los que se tomaron los medicamentos se murieron y los que los vendieron están vivos. Bueno, yo no he sido muy frecuente en esos conversatorios, pero basado en lo que están ustedes hablando, me parece un motivo de agradecimiento con la vida que me permitió causalmente de asistir a los dos conversatorios a los cuales... Ah, sí, pues estuviste en los dos. Sí. Para mí la verdad era
como cualquier, o sea, me dijeron, va Roberto, no sé qué, pues en ese momento. Voy porque me interesa la charla, luego en este momento me parece motivo de agradecimiento. Quiero aportar con respecto a lo que dice el compañero sobre los agentes estresantes, es decir, lo dijo el doctor Roberto, lo mencionó él en los animales. Yo tengo la fortuna de vivir en un espacio muy desestresante. Y hace unos 7 meses me entregaron una perrita en adopción. Y me dijeron, hay que aplicarle esto porque ya tiene deficiencia de vitaminas, no sé qué. Hay que aplicarle esto porque ya es casi, ¿cómo es que se dice? Los blancos. Albinas. Y el sol la deteriora. Yo no soy muy de academia, soy muy de observación. Y me dije, ¿cómo no va a estar una perrita viviendo en un apartamento? Pues olvídese que yo no voy a dar agentes químicos. Entre otras, me parece a mí muy cuestionable cómo hasta en el área de los animales nos vendieron el cuento de que el perro no come carne y que no puede comer hueso y que no puede comer pescado. Contrario a todo eso, y muy desde lo que hay dentro de mí, la perrita no ha tomado ninguno de los elementos que me sugirieron porque está más de este cuerpo. Bueno, ya el doctor Roberto Giraldo por un conversatorio que nos ofreció en Revolución de la Salud, como decía Yongo, muy entusiasmado y aupando la propuesta de cómo así que existe un grupo así, cómo así que existe gente que quiere pensar y dimensionar la vida de otra manera. Dos cosas me impresionaron bastante de Roberto Giraldo. Uno, que fue un médico que se la jugó entera solamente por poner por delante la condición humana. La condición humana en términos de voy a intervenir a un sujeto, no voy a intervenir una enfermedad. Segunda situación, el concepto de psicosomática que lo desarrolla un señor Abril en Estados Unidos a partir de el conocimiento del psicoanálisis, él ya lo hace extensivo y dice terminantemente todas las enfermedades son de origen psicosomático. El doctor Roberto lo decía de una manera terminante, el cuerpo responde a emociones. Si hay emociones en el ser humano, obvio, esas emociones tienen que hacer efecto y el cuerpo es un resonador, para decirlo así, es un resonador del psiquismo del ser humano. La tercera cosa que me impresionó mucho es que dijera una cosa que habíamos dicho ya en el programa de ¿Por qué enfermamos? Y es que el principal enemigo del ser humano es el ser humano. Pero él lo dice de una manera contundente. La humanidad es una peste, qué pena, la humanidad es una peste para sí misma. Miren cómo creamos guerras, miren cómo creamos enfermedades, miren cómo creamos conflicto con el semejante, miren cómo nos comportamos, especialmente con nosotros mismos. Y le pregunta a un entrevistador, doctor, ¿y usted cree que el SIDA tenga cura? Y él dice, sí, el SIDA tiene cura cuando el hombre que lo padece se reconcilie consigo mismo, aprenda a quererse a sí mismo. Entonces, son hipótesis coincidentes justamente con el psicoanálisis, que luego él obviamente pues se fue a Brasil, estudió psicosomacia, estudió una cosa que se llamaba psicoanálisis, Trilogía analítica. Psicoanálisis en la trilogía analítica de Better, Norberto Keppe. Gracias. Y cómo viene de allí como reencauchando, que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que él no tomara tanto el discurso psicológico como si se apuntalaba en el discurso obviamente médico, pues que él
fue lo que él desarrolló, las investigaciones médicas. Y era para haber aportado mucho al campo psicológico, pero de antemano todas sus hipótesis desencadenaban, todas sus investigaciones desencadenaban en una causalidad psíquica, una causalidad social o una causalidad dinámica, digámoslo, de conflicto, ¿cierto? En ese sentido, uno leerá a Roberto Giraldo, era encontrarse con un hombre demasiado atravesado por el discurso científico, muy estricto, muy normatizado, entre comillas, por la rigurosidad del discurso, pero a la vez encontrarse con alguien que de pronto te metía en un campo completamente extraño para la medicina, y es que estamos frente a los seres humanos. Y aquí se trata es de lo que implica al enfermo en la enfermedad, en el padecimiento. Lo que decía Inés, la cuarta cosa que me asombró es que nos devuelve, en esa esperanza que vos sentiste con él, nos devuelve en la esperanza de que somos absolutamente los primeros sanadores. Tenemos que sanarnos a nosotros para poder sanar a los otros. ¿De qué parte la medicina? Y aquí entro siempre he sido polémico en este sentido. ¿De qué parte la medicina? La medicina parte de que va a formar técnicos en aplicación de métodos medicamentosos o métodos de tratamiento para capacitar gente que atienda las problemáticas de la salud. Y lo que nos enseña el chamanismo es, primero te curas a ti mismo y a través de tu enfermedad aprendes a sanar a los otros. La medicina parte del conocimiento tecnológico. El chamanismo parte del conocimiento de sí mismo. Es porque accediste a tu propio, digámoslo en términos radicales, porque accediste a tu amor propio, que aprendes a despertar el amor propio que hay del otro. Aquí aprendió la medicina a atenuar y a calmar síntomas, a quitar manifestaciones de las enfermedades. Eso fue lo que aprendió la medicina. Como decía John alguna vez, lo único que ha curado la medicina es la viruela y qué otra cosa. Y la caída de pelo. La caída. Por ejemplo. La resina. La resinación. Bueno, en este momento mi nombre es Taberano. Estoy un poquito confundido. Permítanme tomar el rol del papel del diablo en este momento, pero Claro. se me ocurre decir una cosa. Si no existe el virus, ¿cómo podría explicarse entonces la infección en una transfusión sanguínea? Es decir, la persona que recibe la sangre, ahí no fue un factor emocional, porque la persona que está recibiendo la sangre no está predispuesta a ser vulnerable por las informaciones que pueda tener, etc. Entonces, tendríamos que descartar que existe una infección por transfusión sanguínea. Sí, se me ocurre. Se supone. Hay una anécdota que yo quiero contarles y que es muy llamativo, porque el hombre era de un humor así incisivo, cáustico. Son 3 pruebas que se utilizan para comprobar si hay VIH, ¿cierto? Y las 3 pruebas tienen como recomendación: esta prueba no es recomendable, recurra a una segunda prueba. Y entonces, ¿qué hizo el instituto que avaló internacionalmente y fue reconocido como el laboratorio que daba las pruebas más confidenciales? Juntó las 3 pruebas. Y entonces el doctor Roberto acude a un seminario sobre medicina y SIDA y les dice: entonces juntamos 3 cosas malas y resultan buenas porque las juntamos. Como juntar a 3 delincuentes
Sale un hombre bueno, y ya sale un hombre bueno. un ciudadano ejemplar. Las sustancias que se utilizaban para obtener a los hemofílicos era siempre sangre total. Y eso cada vez ha ido mejorando hasta el punto de que ya no le colocan sangre total. A un hemofílico le colocan plasma, ¿cierto? No sabes cómo. Pero, o sea, por fin sabes eso, ya no le colocan sangre total a un hemofílico, le colocan plasma. Porque el plasma es donde están las plaquetas, es lo que él necesita. El factor. El factor, sí, es un factor de la coagulación. O sea que en la actualidad los hemofílicos no sufren SIDA. O sea que casi que por el lado de transfusión cada vez se va mermando más esa idea de que es transfusión lo que causa SIDA. El doctor Roberto ponía un ejemplo muy, a mí me parece esclarecedor. ¿Cómo explicamos de que monjas que han estado en un convento no tuvieron relaciones sexuales nunca, cuando llegaron al convento estaban sanas y de pronto a los 24 años, 26, 28 tienen SIDA? Y él se ponía a explicarle la historia personal. Usted tuvo relaciones sexuales, ha tenido contactos con jeringas, todo. Y las tres, él las ponía como ejemplo, las tres no tenían problemas, perdón, no tenían contacto con otras, quiero decir, con transfusiones sanguíneas. ¿Qué explica eso? Pues que finalmente no se trata de si hay virus o no hay virus, hay una inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia, según el doctor Giraldo, está basada en dos factores psicológicos potentes. Uno es la soberbia y la otra es la Culpa, no era la culpa. la arrogancia y la prepotencia. Prima hermana las dos. Primas hermanas las dos. Y entonces él encuentra, por ejemplo, hechos muy notorios. En Occidente, aquí en América, la mayor parte de los infectados son hombres. En África, la mayor parte de los infectados son mujeres. ¿Qué es lo que él dice? La arrogancia y la prepotencia son mecanismos de supervivencia. Se desarrolla la persona en el ámbito social intentando defenderse de un medio agresor. ¿Qué pasa en América Latina, por ejemplo? Las dictaduras, el machismo, todo esto hace que haya una lucha permanente contra el sentir de la persona. En África está el problema de la clitoridectomía y la ablución, sellamiento de trompas y sellamiento también de la vagina, ¿cierto? Entonces eso hace a las mujeres que tengan que vivir a la defensiva permanentemente, y la arrogancia y la prepotencia como manera de mantenerse distantes de quienes puedan agredirlos. Yo pues trabajo en la facultad de medicina en este momento y soy profesora para estudiantes de medicina de microbiología. Y pues digamos que mi formación hace que para mí sea muy complicado estar en cualquier extremo. A mí me parece muy valioso pues digamos toda la conversación que tenemos aquí porque permite que pensemos en múltiples posibilidades para explicar hechos que son muy complejos. Pero pues digamos que a veces uno se puede ir al extremo de generalizar y yo pienso que es lo más peligroso. O sea, yo personalmente pienso que el virus sí existe. No ha habido de pronto los métodos, pues yo también tengo que decir que yo no estoy lo más actualizada en el tema de SIDA, entonces tampoco puedo decir pues que existe en este momento, pero mi percepción es que se ha avanzado mucho en los métodos para detectar el virus, para cultivarlo incluso. Entonces, pues yo no estaría tan segura de afirmar que en este momento pues el virus no se ha evidenciado, aunque también debo reconocer que no he leído ni he escuchado todas las charlas de comunidad, entonces tampoco puedo pues como opinar demasiado. Pero me parece que, digamos, la confusión es porque hay casos de todo tipo.
O sea, hay personas con el virus que nunca llegan a desarrollar SIDA porque pues, efectivamente el SIDA es un proceso complejo en el que el virus puede estar ahí como un accidente y que pues, la ciencia lo ha asociado al SIDA, pero también a otras causas. Y hay también otras, digamos, factores que desencadenan algo parecido a lo que llamamos SIDA, que pues, si el virus no está presente, entonces lo llamamos de otra forma. Entonces yo creo que, pues, no sé, me parece que es importante que no perdamos la perspectiva de que hay muchas posibilidades y que es importante entender todos los factores, pero tampoco pues como radicalizarnos en una postura.